Ok, entonces el tema es, nuestra bibliografía está en el capítulo 7, análisis de la tasa de rendimiento alternativa única. Aquí se explica lo que es una tasa de rendimiento. Aquí en negrita se puede ver mejor, ¿sí? ¿Qué dice? Pues nada más dice, la tasa de rendimiento TR es la tasa pagada sobre el saldo no pagado del dinero obtenido en préstamo, o la tasa ganada sobre el saldo no recuperado de una inversión, de forma que el pago o entrada final iguala al saldo exactamente a cero con el interés considerado. Parece trabalenguas porque aquí la tasa pagada sobre el saldo no pagado, bueno, ¿sí? Parece que no se entiende. Lo único que quiere decir aquí, ¿sí?, es que la tasa de retorno es la tasa por la cual, por ejemplo, si nosotros tenemos una inversión en la cual nosotros le invertimos a un torno, por ejemplo, no sé, 500,000, voy a poner un precio, ¿no? Yo sé que no cuestan eso, no cuestan millones. Vamos a ponerle 3 millones para ser más exactos. Vamos a ponerle 3 millones al torno, nos cuesta 3 millones, tiene un COA, nos genera utilidades y tiene un valor de salvamento, ¿sí? Entonces, en todo ese periodo, no sé, de 8 o 10 años, lo que nos vaya a durar, hay una tasa, que es la que nos va a decir cómo esa inversión inicial se va a ir terminando hasta convertirse en valor de salvamento, cuántos gastos y costos vamos a tener de operación y cuántas utilidades vamos a obtener, ¿sí? Y todo ese periodo, pues del año 0 al año 8, vamos a suponer que son 8 años, la inversión se termina. Entonces el dinero que metimos, el dinero que ganamos, se termina, ¿no? O sea, empezamos en cero y terminamos en cero. Entonces, se termina. Esa es la tasa de retorno, ¿sí? Esa es la tasa de retorno. Pero cuando no la conocemos, es donde empiezan a aparecer los problemas. Entonces, simplemente aquí cambian los conceptos. Cuando nosotros hablamos de una tasa, simplemente la tasa nos va a decir cuándo se capitaliza una cantidad de dinero, es decir, a 100 pesos le aplicamos una tasa para llevarlo a 5 años y en 5 años se capitaliza, ¿no?, a la cantidad que la tasa nos dé. Obviamente esos 100 pesos en 5 años pues va a tener un valor diferente porque ya sabemos que el valor del dinero en el tiempo cambia. Entonces, esa es la tasa. Después vimos el concepto de tasa mínima atractiva de rendimiento, que es muy similar, solamente que el enfoque cambia. La tasa mínima atractiva de rendimiento es lo que nosotros queremos, nosotros pronosticamos y queremos para nuestro dinero. Por ejemplo, si nosotros ahorita con 100 pesos compramos 3 cosas, ¿sí?, nosotros visualizamos en 3 años que con esos 100 pesos ya sabemos que no nos va a alcanzar para comprar esas 3 cosas. Pero ¿qué tanto esperamos nosotros como inversionistas de esos 100 pesos, como dueños de esos 100 pesos? Que nos alcance para las mismas 3 cosas, que sería complicado, que nos alcance para 2 cosas, o que nos alcance para una, depende de qué tan pesimista es nuestro pronóstico. Entonces ahí está implícita la tasa mínima atractiva de rendimiento, qué tanto, qué mínimo cuánto queremos que rinda nuestro dinero. Que los 100 pesos que nos cuesta ahorita esas 3 cosas nos alcance para 2 cosas. Ese es nuestro pronóstico, ¿no? Y en base a eso determinamos nuestra tasa de rendimiento, ¿sí? Entonces, es que tanto nos va a rendir el dinero. Eso es lo que quiere decir todo este choro. Obviamente está un poco más complejo, pero eso lo vemos con los ejemplos prácticos, ¿no? Entonces, esta tasa, nosotros sabemos que si la tasa es cero, pues estamos en un punto de equilibrio. Si nuestra tasa es mayor que cero, pues estamos ganando. Y si nuestra tasa es menor que cero, estamos perdiendo, ¿sí? Pero obviamente hasta ahorita hemos visto tasas positivas que tienen que ver solamente con desplazar las cantidades en el tiempo, ¿sí? Pero esta tasa, a diferencia de ellos, si va en el lugar del factor, va en el mismo lugar del factor entre el factor y n, ahí va la tasa, pero esta tasa también lo que hace es que los flujos de efectivo esta tasa provoca que lleguen a un periodo donde termina, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto nos rinde nuestro dinero? Tiene que ver justamente con esta tasa que la conocemos como tasa de retorno. Tal vez ahorita no quede muy claro, pero vamos a ver lo que sigue, ¿sí? Aquí habla de un ejemplo de si la tasa de rendimiento es el 10%. Dice, el banco Wells Fargo prestó a un ingeniero recién graduado 1,000 a una tasa del 10% anual
durante 4 años, ¿sí? Para comprar equipo de oficina. Desde la perspectiva del banco, que es el prestamista, se espera que la inversión en este joven ingeniero produzca un flujo de efectivo neto equivalente de 315.47 por cada uno de los 4 años, ¿sí? Entonces, despejar la tasa de un factor AP, pues no es posible. Entonces, lo que ocurre aquí es que nosotros nos podemos fortalecer o echar mano de las tablas, ¿sí? Aquí lo que se puede despejar es todo el factor para encontrarlo, ¿sí? Pero, bueno, aquí nos está dando ya las cantidades, porque es el ejemplo primero. Aquí está la tasa, 10%, los años 4, que es igual a 315.47, ¿sí? Entonces, la tasa de rendimiento es el 10%. ¿Qué quiere decir? Que esos mil pesos que les presta el ingeniero los va a pagar en 315.47 pesos cada año durante 4 años. Va a terminar pagando más de los 1,000, claro, ¿no? Porque pues es el negocio del banco. Entonces, es que tanto le rinde la inversión al banco. El banco invierte 1,000 y a él le va a rendir 315.47 cada año, ¿sí? Por 4 años. Entonces va a terminar, pues obviamente, obteniendo una mayor cantidad, que ese sería el interés, la diferencia entre la suma final que va a pagar este ingeniero menos el inicial, que son los 1,000 pesos, pues es el interés del banco, ¿sí? La tasa del 10% es la tasa de retorno, ¿sí? La tasa de rendimiento, la tasa de retorno, rendimiento, como la quieran llamar, ¿sí? Es la que va a determinar esos pagos cada año, y en este caso es del 10%, ¿sí? Entonces, aquí habla justamente de lo que ocurre con una tasa, con el ejemplo de arriba, que hay una tabla, ¿sí? Esta tabla no es más que el ejemplo de arriba, donde en el año 0 no hay saldo inicial, no recuperado, todavía no se recupera ni saldo inicial, ni tampoco intereses, ¿sí? Pero ya empieza a haber flujo de efectivo. En el año 0 el banco, aquí es desde la perspectiva del banco, el banco desembolsa 1,000 pesos, por eso está en negativo, ¿sí? Cantidad recuperada en el año 0, nada. Saldo final no recuperado, para que nos vayamos familiarizando un poco con estos términos, pues sigue siendo de menos 1,000 porque no se ha pagado nada. Después, para el año 1, el saldo inicial no recuperado, como iniciamos en el año 1, pues sigue siendo de menos 1,000. Pero aquí ya hay un interés sobre el saldo no recuperado que está en positivo, porque para el banco, pues son ganancias, son intereses que cobran, rendimientos, para él es rendimiento, ¿no? Entonces, 100 pesos cobra, ¿sí? ¿Ok? El flujo de efectivo calculado es de más 315, entonces la cantidad recuperada es los 100 pesos de interés más 215 ¿de quién? Pues del capital inicial. Entonces, el saldo final no recuperado es la diferencia entre 1,000 y estos 215. Sí, porque recuerden que la anualidad calculada arriba, que es de 315.47, incluye tanto pago del principal como intereses. Entonces, los intereses son de 100, el pago es de 315, entonces el pago que se hizo del principal es de 215.47, que es lo que se le resta a 1,000, y nos quedan los 784, que es la deuda al final del año 1. Entonces, esto ya lo hicimos en algún momento en el laboratorio. Entonces, con ese mismo saldo iniciamos el 2, el interés es del 10%, que ya sería pues 78.45, que es el 10% de esto, ¿sí? Y entonces sabemos que es de más 315, entonces estos más 315, que es lo que calculamos como anualidad total, pues hay que quitarle el interés para encontrar lo que se paga de principal, y esto se le resta a los 784, y así sucesivamente hasta que llegamos a 0. Aquí ya no hay deuda, el cliente ya pagó la última cantidad, el cliente pagó lo mismo, 315.47, pero está conformada por una cantidad diferente de interés de los demás pagos, y también el saldo aquí es diferente, pero al sumar este con este, pues nos da los últimos 300, y aquí la inversión del banco termina, se le paga el total, y por eso se llama tasa de retorno, la tasa que determina de qué manera va a retornar la inversión al banco, y de esta manera va a retornar mediante 4 pagos de 315.47, ¿sí? De esa manera va a retornar la inversión al banco, va a regresar a él, obviamente con un interés, porque pues es un negocio. Cuando ustedes le prestan a alguien y no le cobran intereses, pues ahí sí, pues esto no ocurre. Bien,
Entonces, aquí hay un gráfico, una tabla que pues justamente representa lo que acabamos de ver, cómo están los 1,000 pesos, ¿sí? Cómo esos 1,000 pesos se incrementan por los 100 pesos de interés, que al momento se pagan los 2.15 y entonces eso baja hasta 784.53, luego sube por los intereses de 78.15, pero de ahí baja en función de los más los 237.02 y así sucesivamente hasta que en el cuarto año estos 1,000 de aquí arriba se vuelven cero, ¿no? O sea, para el cuarto año aquí ya no hay nada, el saldo del préstamo es de cero, como indica aquí. Bien, entonces justamente habla de eso la primera parte del capítulo. Después tenemos que los cálculos para pues, determinar esta tasa de rendimiento o de retorno, como la quieran llamar, utilizando una ecuación BP o BA, ¿sí? Entonces aquí podemos ver justamente qué es lo que ocurre para que nosotros podamos calcular la tasa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues para la ecuación, aquí tengo un poco del delay de esto, para la ecuación de BP pues tenemos que igualar tanto el valor presente, ¿sí?, de los costos como el valor presente de las ganancias, o sea, todos los que son gastos, COA, todo lo que incluye el COA, gastos y el valor de la inversión inicial estarán de este lado, y de este lado estará el valor presente de todas las ganancias, al valor de salvamento y utilidades, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos igualar a cero. Sabemos que menos el valor presente de las cantidades negativas, o sea, esto, más el valor presente de las positivas, pues entonces nos va a dar cero, ¿sí? Entonces, así planteamos la ecuación, ya sea con valor presente o con valor anual. También se podría hacer con valor futuro, pero pues solamente es complicarnos. Realmente con estas dos es más que suficiente, ¿sí? Entonces, si nosotros para nuestro proyecto determinamos una tasa mínima atractiva de rendimiento y al calcular esta tasa de retorno, ¿sí?, si nosotros decimos yo quiero que mi dinero rinda tanto por ciento y ya realmente al calcularla resulta que esta tasa es mayor o igual a la tasa mínima atractiva de rendimiento que nosotros determinamos, aceptamos la alternativa como económicamente viable. Si esta tasa calculada es menor a nuestra tasa mínima atractiva de rendimiento, pues la alternativa no es económicamente viable. Esto parece muy lógico, ¿no? Entonces, pues es lógico, ¿no? Si la tasa es mayor o igual a la que nosotros queremos, pues la aceptamos. Si la tasa es menor a la que nosotros queremos, pues no la aceptamos, la alternativa. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir avanzando. Aquí hay un ejemplo de lo que ocurre arriba para que quede más claro. Aquí dice, por ejemplo, si usted deposita 1,000 ahora y le prometen un pago de 500 dentro de 3 años y otro de 1,500 dentro de 5 años, la relación de la tasa de rendimiento que vamos a utilizar con factor VP es la siguiente. Esos 1,000, ¿sí?, que usted deposita hoy, pues van a ser, acuérdense del término equivalencia, ¿sí?, la equivalencia que vimos, esos 1,000 van a ser igual a los 500 en el año 3 y los 1,500 en el año 5. Obviamente tenemos que llevarlos al presente. Esta cantidad de 500 es futura, está en el año 3, esta cantidad de 1,500 es futura, está en el año 5, la llevamos al presente y las dos deben de ser igual a 1,000, ¿sí? O sea, 500 por este factor más 1,500 por este factor nos tienen que dar 1,000, ¿sí? No hay más, nos tienen que dar 1,000. Y quedaría aquí 1,000 igual a 1,000, se tiene que cumplir la ecuación, ¿sí? La igualdad se tiene que mantener. Entonces, si nosotros, para hacer el cálculo de I, si no tenemos la tasa, por ejemplo, aquí no tenemos la tasa la pone el libro como la tasa con un asterisco para identificar qué es el valor que queremos encontrar, ¿sí? Entonces, pues tenemos que hacer lo siguiente, lo mismo de arriba, igualar a 0, ¿no? Para que esta ecuación la podemos igualar a 0, pues muy sencillo, estos 1,000, pues hay que pasarlos del otro lado de la igualdad, como son positivos, porque no tienen signo, pues pasan como negativos. Están sumando, pasan restando, y la ecuación quedaría 0 es igual a menos 1,000 más 500 por el factor, más 1,500 por el factor. Entonces, así quedaría la ecuación, sería el primer paso para poder buscar o encontrar la tasa, ¿sí? Aquí, pues,
sabemos, aquí nos da la solución del libro, que la tasa que se necesitaría para que esta ecuación se mantuviera es de 16.9%, ¿sí? Utilizando el método de ensayo y error, que es el más común utilizado cuando trabajamos a mano, ¿ok? Pero no es tan sencillo como decir, bueno, pues qué factor multiplicado por 500 y este factor multiplicado por 500, pues que de qué tabla estamos hablando. Aquí tendremos que seleccionar la tabla, ¿no? Porque sabemos que son 3 años y son 5 años. Entonces, en la fila de 3 años y de 5 años, ¿qué factor multiplicado por 1500 y por 500, ¿sí? No nos va a dar 1000 para que menos 1000 más 1000 quede 0. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero es un poco tardado. Para esto necesitamos un procedimiento, que es el que vamos a ver. Esto nada más es como la introducción. Entonces, tenemos que tener esta forma, ¿sí? Recuerden, estamos hablando un tanto ahorita de flujos de efectivo que son iguales. Recuerden que los flujos de efectivo es el COA y las utilidades. Entonces, es mucho más sencillo hacer esto de encontrar la tasa por ensayo y error cuando estos flujos son iguales, ¿sí? Cada año, el año 1, 2, 3 y 4 es el mismo. Eso es complicado, ya habíamos visto por qué, casi siempre son variables, como el último ejercicio que hicimos. Pero, pues, ahorita es para iniciar con el concepto. Bien, entonces aquí viene un diagrama de flujo que representa justamente esto, que, pues bueno, aquí nosotros, aquí lo tienen como un desembolso los 1000, ya la ecuación que está aquí arriba, ¿no? Menos 1000 más 1500. Entonces, el desembolso son 1000, 500, hay una ganancia de 500 en el tercer año y 1500 en el quinto. Y lo que no conocemos es la tasa de retorno, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos sobre el mismo ejemplo, nosotros podemos ver que si aplicamos la ecuación de valor presente, queda exactamente como indica aquí. Voy a utilizar mejor esta que está aquí, que nos dice que el valor presente de estos 500, ¿sí?, más 1500, pues es igual a la inversión inicial, ¿sí? Entonces, pues esto es obvio. Nosotros, ¿cómo planteamos estas ecuaciones? Pues las planteábamos con menos 1000, más 500 por el factor, más 1500 por el factor, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación que teníamos arriba, pero nosotros sabemos que el valor presente, pues va a ser los 1000, ¿sí?, pero de estas dos cantidades. Entonces, observando la ecuación de arriba, simplemente lo que está pasando es que estos menos 1000 los sacamos de la ecuación, ¿sí? Y sabemos que ese es el valor presente de la misma. Entonces, aquí tenemos ahora ya en función a la de valor presente, ¿sí? Y pues la de valor anual quedaría algo muy similar, ¿no? Pero obviamente ahí tendríamos que ver, aquí como son cantidades únicas, en el presente, 1000, en el futuro, en los 3 años, 500, y en los 5 años, los 1500, como son cantidades únicas, pues lo que más nos conviene es el valor presente, ¿sí? Pero si son cantidades anuales, si la mayoría son cantidades anuales, nos conviene más el valor anual, que es justamente lo que aborda aquí. Aquí dice que para encontrar I, utilizando ensayo y error, el procedimiento es el siguiente: trazar el diagrama de flujo de efectivo. Ya ven que esto siempre lo recomiendan, trazar un diagrama de flujo de efectivo que represente lo que está ocurriendo con esta inversión. Después, formular la ecuación de la tasa de rendimiento en la forma 7.1, que no es esta, es esta, que estaba acá arriba, 7.1, que es esta, pero bueno, justamente es lo que está acá abajo también, es esta cuando la igualamos a 0, ¿sí? Ese es el paso número 2. Y luego, seleccione valores de I mediante ensayo y error hasta que esté equilibrada la ecuación, ¿sí? Pero bueno, eso pues lo podemos hacer, es más, lo pueden hacer desde ahorita y ustedes pueden encontrar esa tasa por ensayo de error, pero aproximada, ¿sí? Con ayuda de las tablas van a encontrar una aproximación, pero no exactamente la tasa. Entonces, por aquí nos dice, ¿sí?, al utilizar ensayo y error de I, es conveniente que el paso 3 se acerque bastante a la respuesta correcta, el paso 3. O sea, que nuestro ensayo y error, con ayuda de las tablas, se acerque lo más a la respuesta correcta. En el primer ensayo, dice:
Si se combinan los flujos de efectivo, de tal manera que el ingreso y los desembolsos puedan representarse por un solo factor, ¿sí? O sea, que nosotros nos olvidemos por un momento nos vamos a olvidar del valor de dinero en el tiempo, ¿sí? Y si nosotros tenemos, por ejemplo, muchas cantidades únicas y solamente por ahí tenemos una anualidad, ¿sí? Y sabemos que la inversión va a durar 8 años y la mayoría de las cantidades son únicas, o sea, tenemos el principal, tenemos una cantidad futura en el año 3, tenemos una cantidad futura en el año 5 y por ahí tenemos unas utilidades que son una anualidad de 1000 durante esos 5 años, en el año 1, 2, 3, 4 y 5, pues lo que vamos a hacer con esa cantidad es volverla una cantidad única, olvidándonos un momento de lo que sería el valor de dinero en el tiempo. Entonces, ¿cómo la convertimos en una cantidad única olvidándonos de ello? Pues simplemente si es una anualidad de 1000 durante 5 periodos, pues multiplicamos 1000 por 5. Multiplicamos la anualidad por n, que sería 5, y son 5000. Sabemos que realmente no son 5000, pero eso es para aproximarnos más y que todas las cantidades sean únicas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que explica abajo. El problema entonces, dice aquí, el problema entonces es combinar los flujos de efectivo en el formato de un solo de los factores, lo cual se realiza con el siguiente procedimiento. Vamos a ver qué dice el procedimiento. Obviamente todo esto se va a ir a un ejemplo, ¿no? Bien, número 1, convierta todos los desembolsos en cantidades ya sea únicas, P o F, o cantidades uniformes A. Vean lo que dice aquí, lo que acabo de decir, al ignorarse el valor de dinero en el tiempo. Por ejemplo, si se desea convertir un valor A en un valor F, simplemente multiplique por A el número de años N, lo que acabo de decir. El esquema elegido para el movimiento de los flujos de efectivo debería ser aquel que minimiza el error causado por ignorar el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Hay que buscar el que menor error nos dé, porque estamos ignorando el valor del dinero en el tiempo, porque no conocemos la tasa. No podemos usar la tasa porque no la conocemos. Es decir, si la mayoría de los flujos de efectivo son una A y solo una pequeña cantidad es F, pues la F hay que convertirla en una A. ¿Cómo se hace eso? Pues dividiendo F entre N. Y si es al revés, lo que acabo de decir, si la mayoría son Fs y solamente tenemos poquitas As, pues las As las convertimos en F multiplicando las As por N. ¿Vale? Entonces eso quiere decir el paso 1. Paso número 2, convierta todos los ingresos en valores únicos o uniformes. Ok, eso es como agruparlos nada más. Después de haber combinado los desembolsos y los ingresos de manera que se aplique el formato PFPA o AF, en dado caso, se debe utilizar las tablas de interés para encontrar la tasa de interés aproximada, a la cual satisface cada uno de los valores, PFPA o AF. La tasa obtenida es una buena cifra aproximada para que sea el primer ensayo. Ese es para nuestro primer ensayo. Ahorita estamos en el primer ensayo. Eso es a mano, ¿no? Es importante reconocer que la tasa de rendimiento obtenida en esta forma es tan solo una estimación, ¿sí? Es una estimación de la tasa de rendimiento real, ya que ignora el valor del dinero en el tiempo. Nosotros al ignorar el valor del dinero en el tiempo, es decir, simplemente si queremos convertir una A en una F, multiplicar A por N, o si queremos convertir una cantidad de F en una A dividiendo esa F en N, entre N, pues va a haber un error, ¿sí? Porque estamos ignorando el valor del dinero en el tiempo. Entonces va a haber un error, por lo tanto esta tasa que vamos a encontrar es una estimación. Obviamente Excel con esta función de tasa, porque aquí dice ya por computadora, pues nos va a dar una tasa real, porque Excel hace estimaciones, que es una máquina, ¿no? Entonces Excel hace la hace mucho más rápido y el Excel nos va a dar la solución, nos va a dar nuestra tasa, cuando nosotros metamos tasa, ¿sí? Y nos va a pedir el número de años, nos va a pedir las anualidades que existen, ahí ponemos las anualidades pues ya totales, nos va a pedir, ¿sí? la inversión inicial que es P y nos va a pedir pues, las cantidades futuras, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tendremos que agrupar todas las cantidades futuras y aquí podríamos ignorar el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? ¿Ok? Aquí podría haber también un error en Excel porque la F puede estar en el año 3, puede haber otra F en el año 5 y si la sumamos
pues estamos ignorando el valor del dinero en el tiempo. Entonces también podría haber un error aquí, porque aquí nos piden agrupar las cantidades futuras, ¿sí? Pero bueno, sería un error menor que al hacerlo a mano. Y si nada más hay una única cantidad futura, como el valor de salvamento, pues nos saldría exactamente la tasa con Excel. P, pues es, pues, ya saben qué es el valor de la inversión inicial, y las A's, pues tendríamos que volverlas una única A, ¿sí? Si estamos hablando de A's que son cada 5 años y no cada año, pues ahí también tenemos que convertirlas en una única A, y también había un pequeño error en este procedimiento, ¿sí? En cuanto a el error que habíamos mencionado por ignorar el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos muchos flujos de efectivo que son variables, ¿no? Pues ahí ustedes saben que se utiliza mejor esta función, ¿sí? La TIR, la tasa interna de retorno. ¿Qué hace la TIR? Bueno, pues en la TIR bueno, no quiero meterme todavía en esto de la TIR, pero ya voy a generar un nuevo archivo de Excel para empezar a ver este tipo de situaciones. Sí, vamos a tenerlo por acá. Todavía nos vamos a regresar acá. ¿Qué es lo que hace la TIR? Vamos a explicarlo con palabras. Primero, lo que hace la TIR simplemente es que nosotros colocamos todas las cantidades. Obviamente la cantidad primera tiene que ser la del año cero. Excel la toma como año cero y tiene que ser negativa. Si es positiva, pues nos va a dar un error, ¿sí? Entonces tiene que ser negativa porque es una inversión, es un desembolso. Entonces es negativa. Ya todas las demás, ya sean valores de salvamento o otras cantidades futuras, sean anualidades, sea lo que sea, lo seleccionamos, ¿no? Agarramos todas las cantidades y le damos función TIR. Y entonces nos va a dar la tasa de retorno, que en este caso se llamaría tasa interna de retorno, y nos daría el valor. Automáticamente ya no sufrimos tanto con esto, ¿no? Obviamente la salida rápida es aplicar la TIR, pero nosotros debemos de saber por qué, cuál es la razón que hay detrás de todo esto, ¿sí? Porque ustedes como ingenieros, estando haciendo sus análisis de ingeniería económica en la empresa, si les toca ese trabajo, ¿sí? De ser, estar en el área donde se toman las decisiones, de qué invertir el dinero, en qué equipos invertir, o simplemente si ustedes proponen hacer una inversión en un equipo automatizado o cualquier otro equipo, pues tienen que hacer todo esto, ¿no? Para que ustedes decidan qué alternativa es la más adecuada. O ahorita mismo en lo que sería su actividad integradora. Bien, entonces, les vuelvo a repetir, sería muy sencillo hacer lo de la TIR, pero bueno. Y aquí, bueno, viene exactamente pues el procedimiento para realizarlo por computadora. También nos pide hacer el diagrama de flujo, formular la relación TR, ingresar a la hoja de cálculo los valores de flujo de efectivo en las celdas contiguas, desarrollar la función TIR para desplegar I, usar la función BNA para desarrollar una gráfica de BP contra los valores de I, etcétera. No lo leí. Estoy grabando, ahorita ya voy a tener. Entonces, aquí tenemos los pasos, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo que nos plantea el libro. Vamos a poner ejemplos también nosotros, pero aquí viene un ejemplo para que ya saben que luego la explicación pues se resuelve mejor con ejemplos, ¿no? Dice, bla, 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 ¿no? El ingeniero en sistemas de calefacción, ventilación, shalala, shalala, ha solicitado que se gasten ahora 500,000. Entonces, ahora 500,000 significa P. Esto es P. 500,000. Esto es P. Entonces, bueno, parece de algo aquí. Entonces, durante la construcción en software y hardware para mejorar la eficiencia de los sistemas de control ambiental. Con esto se espera ahorrar 10,000 anuales. Este es un ahorro. Anuales durante 10 años. Este es una A. Durante 10 años en costos de energía y 700,000 al final de 10 años. Ok, esto es una F. Esto es una F que se podría considerar, pues un valor de salvamento, ¿no? Es una F que podríamos decir que es igual a S porque está
en el año 10. Si no estuviera en el año 10 sería simplemente una F1, una F2, una F3, si estuvieran en diferentes años que no fuera el último. Pero como está en el último año, pues es una S, ¿no? Es un valor de salvamento. Entonces, aquí tenemos la solución a mano, ¿sí? Dice, bueno, por acá abajo está el diagrama de flujo, aquí está, se invierte en 500,000, cada año durante los 10 años se recuperan 10,000 y al final se recuperan 700,000. Es un clásico ejemplo de los que hemos manejado, sencillitos, y lo que no sabemos es la tasa. Bien, entonces, se realizó el diagrama, ok. Utiliza el formato de la ecuación 7.1 para la ecuación de TR. Recuerden que tenemos que poner el formato de esta forma, ¿no? Tenemos, pues, vamos a igualar a 0, tenemos los menos 500,000, de hecho tiene el formato que hemos ocupado siempre, nada más hay que ponerle igual a 0 para poder encontrar la tasa. Entonces, están los menos 500,000 más los 10,000, ¿sí? Más los 10,000, ¿ok? La tasa es la incógnita, los 10 años, porque nos dan los años, si no sería, no sería posible, más 700,000, igual, ¿no? Con los 10 años. Entonces ya está en el formato. Ahora, utiliza el procedimiento de estimación con la finalidad de determinar la I para el primer ensayo. Todo el ingreso se considera como una sola F en el año, de manera que puede utilizarse el factor PF nada más. Se eligió el factor PF porque la mayoría de los flujos de efectivo, 700,000, ya se ajusta a este factor y se minimizan los errores creados por ignorar el valor del dinero restante en el tiempo, lo que ya habíamos comentado. Tan solo para la primera estimación de I, defina 500,000 con N igual a 10 y F igual a 10 por 10,000 más 700,000. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Aquí tenemos más cantidades únicas que A, tenemos P y tenemos F. Esto es F, esto es P, vamos a ponerlo aquí, esto es P, esto es una A y esto es una F. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos conviene más aquí? Tenemos una única A, tenemos una F de 700,000. Aquí lo que más nos conviene es utilizar el método que está acá. Convertimos estos 10,000 en una cantidad F en el 10º año, ¿sí? Sí, ignorando, otra vez repito, ignorando, ¿sí? El valor del dinero en el tiempo, ignorando la tasa, ¿sí? Entonces, estos 10,000 que tenemos que hacer, pues multiplicarlos por n, lo que habíamos visto. Entonces, aquí están los 10,000 multiplicados por n, 10 es n. Entonces, 10 por 10,000, pues serían 100,000, más los 700,000, porque si ya son una f, lo podemos sumar a la otra f. Entonces, son 800,000. ¿Y cómo quedaría? Pues quedaría así, ¿no? Los menos 500,000 están restando, pasan del otro lado, sumando. ¿Sí? Igualas los 800,000 que acabamos de calcular por el factor PF. Entonces, ¿sí? Ya solamente tenemos que hacer aquí que pues un despeje, ¿no? Hacemos el despeje, despejamos el factor, los 800,000 que están multiplicando pasan dividiendo, entonces el resultado es 500,000 entre 800,000, ¿sí? Y nos da una aproximación, ¿ok? Nos da una aproximación de qué tasa sería la que estamos buscando, que sería en este caso nuestra aproximación de 0.625. ¿Por qué es una aproximación? Vuelvo a repetir, es una aproximación porque como ignoramos el valor del dinero en el tiempo multiplicando n por las anualidades, por eso hay un error en esta aproximación, ¿sí? Entonces, la aproximación que encontramos en este caso con este factor, si buscamos este factor en las tablas, la I aproximada, porque este es el valor del factor, esta no es la tasa, eso tiene que quedar muy claro, no se confundan, esto es el valor del factor. Ahora habrá que buscar el valor del factor que más se aproxime en las filas 10, o sea, ya acuérdense que cómo es la tabla, las filas están determinadas por el valor de n, ¿sí? Está el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Cada tabla tiene la fila 10, que es el año 10. Entonces hay que buscar en qué tabla, en el año 10, de la columna del factor PF, porque acuérdense que las columnas están determinadas por los factores, ¿sí? De la columna PF, de la fila 10, de cada una de las tablas, ver el valor del factor que más se aproxima a 0.625. Este es el valor del factor. El que encontremos que más se acerque, ¿sí? El que encontremos que más se acerque,
pues ese va a ser nuestra tasa. Entonces, se dan cuenta aquí que este valor de 0.625 en las tablas, ¿sí? Este valor está entre la tabla del 4% y entre la tabla del 5%. Entonces, nuestra tasa está entre estas dos. Y dice, utilice 5% como el primer ensayo, pues esta tasa aproximada para el factor PF es menor que el valor verdadero cuando se considera el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Entonces, la I es igual a 5% para el primer ensayo, ¿ok? Entonces, ya utilizando el primer ensayo, aquí ya viene otro procedimiento para poder encontrar realmente cuál sería la tasa, ¿sí? Pero no quiero llegar ahorita en este primer video a seguir continuando. Yo quiero que lleguemos ahorita en nuestro primer video hasta aquí, ¿sí? Entonces, hasta aquí quiero que lleguemos en nuestro primer video, ¿ok? Obviamente vamos a hacer ejercicios, no el día de hoy, porque si no el video se alarga demasiado. Entonces, hasta aquí la explicación que utilizando este ejercicio para encontrar nuestro primer ensayo, ¿sí? Entonces, el siguiente paso, después de encontrar esto, será para el próximo video.